Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elena Valderrábano, soy la directora general de Fundación Telefónica. Nos encontramos aquí en el espacio Fundación Telefónica para presentar un libro que se llama TIC, Desarrollo y Negocios Inclusivos. Os doy la bienvenida a vosotros y a toda la gente que está viéndonos en streaming, los que se quieran conectar por wifi, las redes visitantes y la clave es inclusión. Estos son los datos obligatorios que tengo que dar antes de empezar. Me gustaría comentar que este libro forma parte de la colección Ariel Fundación Telefónica. Como sabéis, nosotros tenemos una línea de estudios y publicaciones de cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación influyen en la sociedad, y esto es uno de ellos. Y además nuestra parte social, que es muy relevante en Fundación Telefónica, pues también es uno de los motivos y las formas de actuar que tenemos en nuestra parte social. Sí me gustaría destacar que la tecnología ha supuesto un cambio radical en la evolución del desarrollo social. ¿Por qué? Porque hace las cosas más accesibles, pero además está claro que el modelo de desarrollo tradicional de los más desfavorecidos no funciona. Cada vez la brecha es mayor. Y el tercer sector también está anclado en unas formas de actuar que no conducen al desarrollo, y realmente la tecnología produce un cambio que, si no sabemos apalancarnos en él, pues sería una pena, porque realmente es lo que puede conducir a que los países efectivamente pues lleguemos todos a un desarrollo mayor. Ya sin más, me gustaría presentar a Sonia Navarro, que es la directora asociada del Instituto de Innovación Social de ESADE, que ha sido la coordinadora del libro y que nos va a dedicar unas palabras. Bueno, muchas gracias. Yo hablaré desde el atril. ¿Se me oye bien? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer una presentación un poco tipo sándwich. Empezaré yo y luego pasará Alberto en un momento de la presentación y luego acabaré con unas conclusiones. Y yo quería empezar explicándoos un poco cómo surgió la idea de este libro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de TIC, desarrollo y negocios inclusivos? En el Instituto de Innovación Social estamos trabajando 3 temas principalmente, que son todo lo que es liderazgo y gestión de ONGs, temas de RSE y con un gran enfoque en temas de colaboración entre sectores, y ahora hace unos años hemos empezado también con los emprendimientos sociales, que cada vez tienen más auge y son un actor también importante en temas de desarrollo y de inclusión. En el año 2009 hicimos una reflexión estratégica dentro del instituto y preguntamos a una serie de expertos para ver cuáles eran los principales retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y los 2 principales retos que nos surgieron fueron 2 retos transversales, como son el cambio climático y sus consecuencias, agricultura, hambre, problemas con agua, migraciones. Y el segundo, el tema de la población, el incremento de la población, que se espera que será de 9.000 millones de habitantes en el año 2050. Esto tiene sus consecuencias en vivienda, distribución de recursos, modelo de consumo de la sociedad, modelos de crecimiento económico que están ya en crisis y lo van a estar más. Entonces vimos que es necesario tener cambios sistémicos y radicales. Es imposible continuar viviendo como lo estamos haciendo en la actualidad. Ya estamos llegando a los límites medioambientales de nuestro planeta y el impacto social cada vez es mayor. Nuestra economía deberá adaptarse y en el año 2050 se prevé que será bastante distinta. Y aquí es donde entra el concepto de innovación social para nosotros. ¿Cómo podemos afrontar estos retos? La respuesta es que no se puede afrontar desde un único sector. No se pueden afrontar desde el sector de las ONGs únicamente, ni desde el sector público, ni desde el sector empresarial. Hemos de colaborar y en las conclusiones veremos que este tema adquiere una importancia importante. Si nos detenemos un momento en el tema de la explosión demográfica, que para mí es un tema fundamental, se estima que actualmente el 70% de la población mundial, y dependiendo de cómo se defina la línea de la pobreza, esto son unos 4.000 millones de personas,
viven con el equivalente de $4 por persona y por día. Actualmente estamos a tan solo 2 años de llegar a la fecha que se fijó por los Objetivos del Milenio para erradicar la pobreza y otros temas como educación, mortalidad infantil. Nos acercamos ya, no nos acercamos, ya hemos pasado la barrera de los 7.000 millones de personas en el mundo. Y estamos creciendo a razón de 95 millones de personas cada año. Además, la explosión demográfica se encuentra principalmente en los países en vías de desarrollo. Aquí, en los países desarrollados, no estamos creciendo, sino más bien nos mantenemos estables e incluso decrecemos. Y esto trae unas grandes consecuencias. En primer lugar, la pobreza de los habitantes en estos países. Para paliar el problema, en parte, traen más hijos al mundo. Y en los países subdesarrollados, como el trabajo está tan mal pagado, los niños desde edades muy tempranas tienen que ir a trabajar en unas condiciones muchas veces pésimas. El trabajo infantil es un fenómeno que se da en todos los países. Aquí en España también hay trabajo infantil. En los datos de la Organización Internacional del Trabajo se estima que hay, estos son datos tienen un par de años, que habían 200.000 niños trabajando y que con la crisis seguramente es más elevado en la actualidad. Pero donde se da con mucha mayor intensidad es en los países en vía de desarrollo, países empobrecidos por las circunstancias económicas que atraviesan sus habitantes y que les obliga a recurrir al trabajo de sus hijos. La mayor parte del trabajo está en las ciudades. Las personas emigran allí, provocando en ellas un crecimiento exagerado. Los barrios donde tienen que vivir los habitantes con pocos recursos están construidos sin planificación y con viviendas precarias, sin servicios. El aumento tan fuerte de la población en los países subdesarrollados está provocando además un deterioro medioambiental muy importante. La pobreza les ha conducido a una sobreexplotación de los recursos naturales, ocasionando la pérdida de bosques y la contaminación de sus ríos, océanos, mares y la acumulación de gases invernaderos. La semana pasada fue aquí en Madrid, hubo una reunión de las Naciones Unidas para celebrar que faltan 1000 días para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Se han hecho algunos avances, por ejemplo, en este objetivo, el de reducir la mortalidad infantil, pues en este póster se comenta que desde 1990 14.000 niños menos mueren a diario, pero es que siguen muriendo 6,9 millones de niños a diario por debajo de los 5 años. Esto es enorme, es como toda Suecia cada día. Entonces, las cifras hablan por sí solas, los retos todavía son muy grandes y queda mucho por hacer. Pero bueno, vamos a ver algunos datos más positivos y esperanzadores, algunas tendencias que se observan. Y observamos que en el año 2006 había un cambio de tendencia y que se podría considerar como una fecha clave en la historia de la cooperación al desarrollo y de la acción social. 3 eventos simbólicos marcan el comienzo de una nueva era. Uno es la metamorfosis de Bill Gates de emprendedor a filántropo. Crea la fundación Bill y Melinda Gates con su mujer y principalmente se enfocan en temas de salud. El segundo es Muhammad Yunus recibe el Premio Nobel de la Paz. Ahora Muhammad Yunus tiene algunos problemas, pero en ese momento recibió este premio por su trabajo con microcréditos en zonas rurales con mujeres de Bangladesh e impulsó mucho este concepto. El tercero es que aparece el libro de la fortuna en la base de la pirámide del profesor Prahalad, en el que insta a las empresas a dirigirse a este mercado que hemos comentado antes de 4.000 millones de personas, no como beneficiarios de filantropía, sino como un mercado. Para esto hay que cambiar un poco la manera en que se mira estos mercados y hay que intentar verlos como potenciales consumidores, mirando qué necesidades tienen y adecuando los productos y servicios para estos mercados. También en este año es cuando Ignasi Carreras deja Intermón Oxfam y pasa a ESADE para empezar el instituto. Es una coincidencia, pero también lo he puesto. Para nosotros sí que es un dato importante. Y además, en el 2006,
muere el señor Milton Friedman, un economista que también recibió un premio Nobel, en este caso de economía, y que fue el que se le ha atribuido esta conocida frase que dice "The business of business is business", el negocio de los negocios son los negocios, que en realidad dijo algo como "The social responsibility of business is to increase its profits", que en esa época, cuando lo dijo, que fue en el año 1970, tenía muchísimo sentido porque las empresas trabajaban en su mercado nacional y estaban íntegramente ligadas con la sociedad en la que trabajaban, y no se ponía en cuestión que su fin era social tanto como económico. Ahora han cambiado las reglas del juego y se podría decir que the business of business is not business anymore. ¿Y por qué? Pues por la famosa globalización, porque la erosión del régimen nacional regulatorio hace que estos tres actores que en la sociedad del bienestar se complementaban en el territorio nacional sea un concepto obsoleto. Antes la sociedad civil ejercía presión y desde la política se creaban leyes para regular la economía. Ahora, con la globalización, es muy difícil tener una regulación que vaya a través de los diferentes países en los que operan las empresas. El Estado-Nación está en crisis y aunque hay instituciones globales como las Naciones Unidas, la OMC, el Banco Mundial, el FMI, el G8, el G20, etcétera, según el profesor Castells, que es un sociólogo español muy conocido internacionalmente, vivimos en un mundo globalizado sin instituciones globales. No hay ninguna institución global que pueda regular a las grandes empresas globalizadas. Y esto genera grandes retos de falta de regulación en zonas de conflicto o en países en transformación como China, por ejemplo. Problemas con temas transnacionales como el cambio climático, mercados financieros, crimen organizado, etcétera, que son un problema para las empresas. Entonces, la empresa del siglo XXI ha de ser responsable de su cadena de aprovisionamiento, desde los proveedores a los servicios que ofrece y cómo afectan estos a los clientes. La RSE como filantropía tenía sentido antes, pero ahora en este contexto ya no tiene tanto sentido. La empresa ha de pasar de la gestión de la cadena de aprovisionamiento a cambiar el contexto geopolítico, o tiene esa oportunidad de hacer esto. Hoy en día se espera de las empresas que cambien regulaciones si es necesario y que intervengan en geopolítica. La RSE es una opción y ya nadie tiene más poder que las grandes empresas globalizadas. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos, que es un mega supermercado, compra más productos en China que toda Rusia o toda Inglaterra. Esto podría significar que el director de compras de Walmart pues tiene mucho poder para poder influir en el tema del trabajo infantil en China, por poner un ejemplo. Entonces, con esto, ¿a qué conclusión llegamos, no? Pues que las empresas globalizadas tienen un rol en el desarrollo y es más, tienen una responsabilidad de ser parte de la solución a los grandes retos a los que nos vemos enfrentados en el futuro y en el presente en la medida en la que puedan. Además, la crisis económica que empezó en el año 2008 aquí en España y en el resto de Europa ha hecho que se incremente la presión sobre las empresas y su rol en la sociedad en estos últimos años. Y es que estamos, ahora entrando ya en el tema del libro, estamos en un momento histórico en el que las TIC, como comentaba Elena, tienen un potencial muy importante en los temas de desarrollo y de inclusión en la sociedad. Estamos llegando a tener casi tantas suscripciones de teléfonos móviles como habitantes en el mundo. Esto nunca había ocurrido antes, nunca hemos estado tan conectados. El ratio de penetración de la telefonía móvil es de un 96% a nivel mundial. Esto no significa que todos los habitantes tengan teléfonos, hay algunos que tienen más de una conexión. En los países en vías de desarrollo está en el 89%. Según Prahalad, que es el profesor que escribió el libro de la base de la pirámide, también hizo otro libro en el que comentaba que
hay 4 factores que van a hacer que cambien los mercados, tanto en los países ricos como en los países pobres, tal y como los conocemos. Uno es la conectividad. Nunca antes hemos estado tan conectados y todos tenemos móvil, aquí y en Brasil. Ya nadie sale de casa sin el teléfono móvil, y las llaves son las 2 cosas que yo por lo menos intento nunca dejarme en casa. Otro factor es el precio, que aunque todavía es un reto en los países en vías de desarrollo, están bajando considerablemente y se están llegando a fórmulas que hacen que las personas de bajos ingresos puedan acceder a la telefonía móvil, como son las tarjetas prepago o pagar por el uso. Luego hay otro tema que es la convergencia telefónica. Hoy en día, la convergencia tecnológica, perdón. El teléfono móvil es el reloj, es la agenda, es el ordenador, es el mapa, es la cámara, tiene muchísimas aplicaciones. Yo todavía llevo reloj porque supongo que me estoy haciendo mayor, pero las nuevas generaciones, muchos ya no llevan reloj porque ya lo tienen en el móvil, en el coche, está en todos los sitios el reloj. Y lo último son las redes sociales, que tienen un gran potencial y pueden originar una nueva organización de la sociedad civil, y hemos visto ejemplos de la fuerza que tienen con la primavera árabe o los movimientos del 15M. Todo esto, junto con la globalización, hace que surjan nuevas maneras de competir, y hemos de ver cómo crear valor en este escenario. Todavía quedan unos retos, los retos de las brechas digitales, que siguen estando ahí. Y en el libro hemos identificado algunas de las brechas. Las más importantes son las de acceso, que es la infraestructura. Sobre todo a zonas rurales no llegan todavía las infraestructuras. La de uso, que es a veces cuando llegan las infraestructuras todavía no se tienen los medios económicos o la alfabetización tecnológica necesaria para acceder a estas tecnologías. Y por último, la de apropiación, que hay veces que aunque se tenga la infraestructura y se tenga la tecnología, uno no se siente capacitado para utilizar esa tecnología en la mayor medida posible, como pasa con las personas mayores aquí en España, por ejemplo. Entonces hemos de ver también cómo cubrir estas brechas. Y en este punto es donde voy a dar paso a Alberto y luego continuaré con un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, teníamos un poco presentación a la limón y en consecuencia lo que hemos ido planteando hemos pasado de lo genérico a lo un poco más concreto, y luego Sonia seguirá con algo más concreto y con una serie de conclusiones generales, ¿no? Cuando nosotros empezamos en una compañía como la mía, como Telefónica, a intentar ponerle cara y ojos a esto, de alguna forma, ¿dónde le doy? Aquí. De alguna forma siempre nos hemos encontrado con un dilema, y es cómo, de alguna forma, cómo monetizar esta situación. Y cuando digo cómo monetizar esta situación, me voy a referir en un momento a lo que decía Milton Friedman. El business del business es hacer business. Lo que pasa es que con tu automatización el business del business es not only business. Es decir, tenemos que ser capaces de tener business, pero tenemos también que ser capaces de ver qué impacto eso genera. Siempre que intentamos, desde las áreas que nos dedicamos más a las actividades sociales, conectar la economía real con la economía social, nos encontramos un mundo que no se entiende bien, ¿eh? He visto por ahí a mi compañero Fernando Cortiñas, que estaba por ahí. Fernando Cortiñas es quien se ocupa de todos los temas de salud en Telefónica y especialmente en América Latina, y siempre intentamos ver de alguna forma cómo conectar los dos mundos. Los dos mundos se entienden regular. Y se entienden regular porque yo creo que hay determinados falsos mitos que no los hacen ser capaces de ponerle cara y ojos a una cosa que en principio pudiera ser genérica, que en principio pudiera ser un debate académico, que pudiera ser algo que está muy bien, pero que luego se tiene que poner en números. ¿Qué nos hemos encontrado? Hay mucha gente que dentro de las compañías te dice, bueno, este es un mercado pequeño. Es un mercado pequeño pues porque tiene bajos niveles de ingresos o por lo que fuera, pero no es verdad. El mercado de lo social, la base de la pirámide que decía Prahala, es bastante grande porque en última instancia nos hemos encontrado con datos. Por ejemplo, el 20% de la población llega a controlar en los países desarrollados el 80% de la riqueza, lo cual significa que el 80% de la población
en última instancia controla una buena parte también de la riqueza, pero eso es un mercado grande. Tú hablabas de 7.000 millones de personas en el mundo, pero aquí podemos encontrar con que hay nichos de mercado que no son nichos, que es prácticamente el 80% de la población. Luego, no estamos hablando de pequeños números, estamos hablando de grandes números. Segunda cosa, nos encontramos con la idea del bajo poder adquisitivo. Estos no tienen dinero para pagarme mis servicios. Lo que ocurre es que quizá tengamos que pensar en nuevos criterios de valoración. Por ejemplo, tú te puedes mover con una operación que genera un gran margen, pero a lo mejor hay que moverse con muchas operaciones que generan pequeños márgenes. En consecuencia, tienes que medir de manera distinta. Hay poderes adquisitivos, pero son poderes adquisitivos diferentes. Otra pregunta con la que nos encontramos y con la que me encuentro con muchas compañías y con muchos de mis compañeros es esta, es la baja rentabilidad económica. Son sectores que nos pueden dar muy poco dinero. En un momento determinado, a poquitos dan poco, pero a muchitos dan un bastante. Y esto es algo que también nos tiene que ver. Y sobre todo si empezamos a aplicar las TIC, con lo que nos encontramos es que nos encontramos múltiples soluciones escalables. Por ejemplo, una app que permita a un chaval con síndrome de Down ir de su casa al colegio, que se puede descargar por 1,5 euros, en un mercado pequeño es poco dinero, pero en un mercado global es mucho dinero. Y aquí podríamos ver cómo a través de las TIC podemos escalar. ¿Con qué más cosas nos encontramos? Bueno, te dicen, es que, claro, hay baja capacidad económica y hay mucha gestión del riesgo. Yo creo que este tipo de negocios lo que requieren es un modelo distinto de gestión del riesgo. El otro día, por ejemplo, estaba con un grupo de banqueros, especialmente eran de Banco Santander y de BBVA, donde con los fenómenos de emprendimiento lo que se dan cuenta que carecen es de criterios de medición de riesgo para valorar ese tipo de empresas de manera distinta de las que se valoraría a unas empresas ordinarias. Y lo que estamos viendo es cuál es el nivel de éxito de las startups y cuál eso nos puede generar nuevos modelos de gestión de riesgo. ¿Con qué más nos encontramos? Bueno, es que para distribuir esto es un lío. Para distribuir esto lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Y lo que está claro, y también un poco decía Sonia, es que no podemos hacer campañas de marketing exclusivamente igual que con otro tipo de segmentos. Segmentos A, segmentos B, segmentos C. Hay que hacerlo de otra manera. Y yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es la creación de ecosistemas para que estas cosas funcionen. Luego veremos algunos ejemplos en algunos vídeos. Estos son los problemas que plantean desde la economía real. Es decir, dudas sobre si cuando nos metemos en la base de la pirámide y con lo social, ahí vamos a ser capaces o no de monetizar lo que lancemos. Pero desde la economía social también hay muchas dudas. No sé si son dudas, no sé si son falsos mitos o son otras cosas. Nos encontramos con cosas. Primero, las empresas son malas. Cuando digo que son malas, es que están ávidas de ganar dinero. En consecuencia, son gente de la que no te puedes fiar mucho. Ahora hemos pasado de empresarios a emprendedores. Es una terminología que no sé si es solamente semántica o que encuentra algo detrás. Pero resulta que hay mucha desconfianza desde el mundo de lo social y de la economía social al mundo de la empresa, lo cual pues es algo que también tenemos que equivocar. Segunda cosa, y te dicen, oye, como lo que yo hago es bueno, me tienen que ayudar. Solo por el hecho de ser bueno requiero o bien una subvención, o bien un apoyo, o bien prácticamente el hecho de que me lo debes. Yo recibo muchísima gente en mi despacho y muchas veces te dice, pero ¿cómo no me ayudas si lo que hago es bueno? Y yo le digo, porque no me vale dentro de los objetivos de core business de mi compañía. Y eso nos genera un problema también. ¿Qué más mitos nos encontramos? Y es que, oye, como soy social, voy a hacer una estructura de gobierno de mi compañía democrática. No hay nada peor que una empresa que tiene una estructura de gobierno comunitaria o democrática, porque sinceramente no se toman decisiones. Y digo, cuando no se toman decisiones es que todos nos queremos poner de acuerdo en algo y al final lo que nos ponemos de acuerdo es que el ritmo siempre y siempre lo marca el más lento. De hecho, por ejemplo, cuando estamos viendo fenómenos de emprendimiento social, lo que se está buscando es que tu modelo de gobierno sea el de una empresa, porque si no, no tienes capacidad de tomar decisiones. ¿Con qué más cosas nos encontramos? Como soy social, tienes que buscarme otros criterios de medición diferente. No me midas por los ingresos, no me midas por el profit. Es verdad. Una organización, y el otro día leía uno que me hizo mucha gracia, dice, yo soy una organización sin ánimo de lucro, pero lo que no soy es con ánimo de luto. Es decir, decía, lo que no estoy aquí es para perder sistemáticamente dinero. El lucro y el luto no están reñidos.
pero creo que pudieran estar reñidos. Y en última instancia también con qué nos encontramos, y es que esta idea del no busco lucro, pero el lucro no te da de alguna forma patente de corso sistemática de trabajar con subvención o con pérdida. Este es un mundo que en última instancia tenemos que encontrar. ¿Qué nos hemos encontrado? Con que a través de las TIC podemos encontrar un punto de unión. Porque a través de las TIC, como decía Sonia, hay muchísima penetración hay muchísima gente que ya tiene un teléfono móvil. Planteabas tú el 87% de la población mundial. De ese 87%, el cuarto de ellos tienen smartphones, es decir, teléfonos inteligentes a través de los cuales se pueden hacer muchísimas cosas. Y en última instancia también lo que encontramos es que existe una conectividad muy grande, y antes veíamos los diferentes mapas de conectividad. Casi todo el mundo ya está conectado, y esto de alguna forma nos plantea unas posibilidades inmensas. Y al final, ¿qué nos vamos a encontrar? Datos solamente de América Latina, y es que en 2015 tendremos aproximadamente 750 millones de móviles, muchos de los cuales casi un tercio serán smartphones, y esto de alguna forma te abre y te cambia radicalmente el modelo. Creemos que las TIC están ahí en el punto de unión de lo que es la economía real, por decirlo de alguna forma, esa que busca el profit, con la economía social que puede generar altos impactos de cambio. Y a partir de aquí, viendo esto, cómo lo traducimos, lo que nos hemos dado cuenta es que, como también decía Sonia, hay varias brechas. Nosotros hemos cogido el libro que lo hemos trabajado y lo hemos traducido brechas para nosotros. En concreto, para una compañía de telecomunicaciones, a través de las TIC, ¿qué desigualdades podemos reducir? Primero, la desigualdad geográfica. Gente que vive en la urbe versus gente que vive en las zonas remotas. Un móvil te cambia la vida para todo, ¿eh? Y luego vamos a ver ejemplos. ¿Qué más también? La brecha económica. La diferencia entre los que tienen poder adquisitivo y los que no tienen poder adquisitivo. Modelos distintos de negocio, segmentos diferentes de negocio, los segmentos A, B, C, D y E. Y nosotros en los segmentos E, que son los de más mínimo, los de más bajo poder adquisitivo, también tenemos diferentes alternativas. ¿Qué más tenemos? La brecha educativa, lo que tú llamabas la brecha de conocimiento. Sé o no sé, no como Shakespeare de ser o no ser, no, sino sé, controlo o no controlo, tengo la capacidad de trabajar con esto o no. También aquí se pueden encontrar diferentes soluciones, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. La brecha de salud y la discapacidad. Claramente, una persona con discapacidad se conecta al mundo porque tiene un teléfono móvil. Si no tiene un teléfono móvil, está completamente aislado del mundo. Y por último, podríamos saber lo que es la brecha de gobierno, donde nos encontramos con que los circuitos de Open Government permiten a los ciudadanos, estén donde estén, relacionarse con el gobierno. Vamos a ver algunos casos concretos, y yo creo que es interesante. Tengo un vídeo aquí que son 3 minutos y medio aproximadamente, donde os vamos a poner algunos ejemplos concretos de cómo la tecnología te puede reducir la brecha geográfica, te puede reducir la brecha de capacitación, y algunos ejemplos concretos de cómo le cambia la vida a determinadas personas, por ejemplo a pescadores. Vemos el vídeo y luego haré un par de cierre y luego te volveré a pasar la palabra, Sonia, cuando quieras. La telepresencia nos ha traído la posibilidad de que nuestros médicos puedan capacitarse en el mismo lugar donde ellos están trabajando. La telepresencia es parte de la telemedicina. Nosotros ya llevamos un año trabajando con una plataforma electrónica para interconsulta respondida a distancia con especialistas. Eso nos ha permitido solucionar problemas de salud a pacientes que llevan casi 2 años en espera y que se han resuelto en 2 meses con un proceso completo. Me siento privilegiado ser las primeras personas de poder conversar con nuestro doctor con la nueva tecnología que aparece hoy día en mi hospital de San Carlos. Las ventajas son en 2 líneas, una es para el usuario externo, que es el paciente, y la otra ventaja es para el médico, que es el usuario interno. Yo creo que telepresencia hoy día, en estos términos tecnológicos, es un invitado a quedarse e incorporarse a lo que significa telemedicina de alta calidad. Yo así lo resumiría. Eu vejo que o mais importante que o esporte trouxe ajudou a nos criar a unidade nossa. A PIP falava, o pescador indígena era um,
pescador do Guaiú era outro, pescador de Santo Antônio era uma coisa, a colônia era outra, mesmo com essas entidades já fundadas, né? E com esse projeto nós conseguimos juntar. Foi o maior projeto em nossa comunidade de todos os tempos. E eles têm uma rede lá, que de lá de fora mesmo, eu digito na rede 3G e ligo para a rede lá. E já passo os dados todos para ele. Estou com 200 quilos de camarão e tantos quilos de pescado. Vocês estão interessados? Tem algum comprador? Qual é o preço? Lá tem o portal, tem o Data Show. No horário da aula, abre-se o portal e vem toda a informação através de online. Aprender matemática, mais física, mais biologia marinha, ecologia, meio ambiente. Como cuidar mais do pescado, como não predar o pescado para não faltar. Banca Digital surge gracias a un convenio con empresas privadas, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población a través de la provisión de herramientas y servicios basados en las tecnologías de la información y comunicación. El año pasado he aprendido a aprender la computadora, a poder hacer documentos. El proyecto cuenta con la implementación de un centro digital con 25 computadoras, en la cual se han capacitado a 600 personas entre pobladores y funcionarios. Además, se han capacitado a 208 docentes en los programas de alfabetización digital, Inteleducar y Intelaprender. Estos docentes de la zona urbana y rural ahora están aplicando lo aprendido con sus estudiantes. Son ejemplos concretos. Tenemos más, pero no me voy a detener en ellos. Y son proyectos que de alguna forma lo que están haciendo es utilizar el teléfono móvil como monedero, como herramienta de salud, como herramienta de, por ejemplo, una lonja virtual o un poco como elementos educativos, ¿vale? Los tenemos todos en el libro. Yo lo que os invito a todos es que leáis el libro, por lo menos que lo miráis en transversal, que esto es lo que se dice. Lo he leído en diagonal, es decir, es una cuestión de ver el libro, no de leer el libro. Pero hay muchísimos ejemplos donde lo que estamos intentando es que ese tipo de ejemplo, ¿cómo lo diría yo?, generen ideas en otros. Este libro, lo que vamos a plantear con él es enseñarlo en muchísimos sitios, en desarrolladores, en emprendedores, en lo que sea, para que de ahí surja un banco de ideas del que puedan surgir proyectos empresariales. Estos que os hemos puesto son solamente unos ejemplos, pero el libro plantea, yo creo que es un trabajo muy interesante el que nos plantea ESADE con su libro, plantea muchísimos ejemplos. Y para terminar, si las empresas están en el centro de la solución de los problemas del mundo, no tengo ninguna duda que las tecnologías están en el centro de la solución de prácticamente todo aquello. Y ahora le paso otra vez la palabra a Sonia, tiene un ejemplo más concreto y luego de ahí haremos el cierre de conclusiones y luego os pasaremos la palabra por si queréis hacer preguntas. Sonia. Pues muchas gracias, Alberto. Me alegra ver que nuestros datos coinciden. Fácil. Sí. Y bueno, como comentaba Alberto, en el libro hemos incluido 11 casos que escogimos pues por diversos factores, por lo innovadores que eran, por ser los más actuales posibles en el momento en que escribimos el libro que ya ha pasado. Y en diferentes ámbitos, en salud, en comercio, agricultura, gobernabilidad, un poco para inspirar, como comentaba Alberto. Me gustaría enfocarme en uno en particular, en el de Tiendatec, que
que está impulsado por una empresa que se llama Frogtech, que son emprendedores con ánimo de lucro. Podría ser perfectamente un proyecto que hubiese podido impulsar Telefónica desde pues, no sé, un laboratorio de innovación social y inventarse este proyecto. Pero en este caso son un equipo que están en un centro de negocios en Huesca y entonces están dando servicio para pequeños establecimientos, que hay muchísimos en los países en vías de desarrollo. Pues hay 40 millones de establecimientos que tienen esta pinta más o menos, son parecidos a los chinos. Viniendo para aquí he entrado en un chino a comprar una cosa que me faltaba y he pensado, mira, pues es como las tiendas de Tendatec. Y estos pequeños microempresarios no tienen ningún tipo de caja registradora, lo que hacen es apuntar las ventas a mano, si alguien les debe a mano, no saben cuál es su punto de rentabilidad, es imposible para ellos pedir un crédito ni cobrar con tarjetas, y entonces este equipo ha inventado una solución para poder dar una especie de contabilidad, caja registradora a estas microtiendas y microempresarios que hay, ya decimos, muchísimos y que tienen un impacto muy grande en las comunidades donde están, porque dan servicio a una población muy amplia. Y entonces tengo un vídeo muy cortito de menos de 2 minutos, porque una imagen vale más que 1000 palabras, y para que veáis la tienda y un poco lo que hacen, y luego explicaré alguna cosa más. Con los creadores de Google Maps y de Facebook. Son 8 jóvenes que trabajan en el Parque Tecnológico de Huesca y que han ideado una aplicación para el móvil orientada a pequeños comerciantes de países subdesarrollados. Ya trabajan en Colombia y en México. En esta tienda de Bogotá han cambiado el papel y el lápiz por móviles como este, con el que ahora pueden llevar a cabo un control de su negocio. Aquí, Linda, la tendera, registra todas sus operaciones gracias a esta tecnología importada directamente desde Huesca. Yo sé qué productos me faltan, cuáles debo pedir, para manejar las cuentas del negocio. Es en esta oficina de Hualca donde se ha desarrollado esta aplicación para el móvil. Esta gente no puede comprar un ordenador, pero todo el mundo tiene teléfono móvil. Entonces, con el teléfono móvil y utilizando un lector de código de barras que se conecta por Bluetooth, sin cables, al teléfono, pues podemos ayudarles a que se parezcan más a un supermercado, ¿no? Que puedan registrar cada una de las ventas, cada una de las compras, gestionar el inventario, los clientes, los proveedores. Un sistema que están probando en 60 tiendas en Colombia y México, donde además trabajan con importantes multinacionales de refrescos y telefonía, entre otras. Entonces nosotros leemos aquí cualquier producto y aparece reflejado directamente en la aplicación en el inventario. Aquí vemos que hay 2 grandes secciones. Una sería la de nueva venta, en la que registramos las ventas que van a producirse en el día a día por parte de los clientes. El segundo gran bloque sería el de pedidos, donde podemos registrar las compras que hacemos a los proveedores. Incluso las grandes marcas pueden beneficiarse de esta aplicación, con la que también controlan sus ventas en estos países de los que hoy apenas tienen datos. Tecnología hecha en Huesca y al alcance de todos. Muy bien. Pues aparte de lo que comentan aquí, con esta tecnología han conseguido bancarizar a estos microempresarios. Les dan una cuenta muy sencilla bancaria, les permiten poder cobrar con tarjeta y poder gestionar pues a deudores también, y además, como tienen un inventario de los ingresos y los gastos, también esto les permite luego ir a algún sitio y pedir un microcrédito por si quieren ampliar su negocio o comprarse una moto para no tener que levantarse tan pronto y llevar a los niños al colegio. Bueno, tiene muchas aplicaciones, y lo que es interesante es que una vez tengan, ahora aquí decían que tenían 60 en fase piloto, pero ahora ya llevan como 600 y han hecho una alianza con el BBVA y con Coca-Cola, porque la segunda fase del proyecto es poder vender datos a grandes empresas de consumo como Coca-Cola, Danone, para poder luego ellos también gestionar mejor sus cadenas de distribución. Bueno, entonces vamos ya a pasar a las conclusiones. En el apartado de conclusiones del libro lo dividimos en 3 partes. Una primera parte son los retos y perspectivas de futuro en la implementación de las TIC para promover la inclusión social.
Y los retos que vemos es el tema de la cobertura, que ya hemos comentado antes, y sobre todo de la banda ancha. En las conclusiones nos intentamos enfocar en América Latina, aunque explicamos cosas de otras áreas, de Asia y de África, pero en concreto en América Latina está claramente rezagada en lo que es el tema de banda ancha, debido en gran parte a la falta de regulación en términos de las TIC en estos países. Por lo tanto, un entorno regulatorio adecuado es fundamental para que las empresas puedan poner en marcha iniciativas en ese ámbito. La falta de armonización regulatoria en los distintos países también dificulta a las empresas en hacer más proyectos en estos países. El coste de la tecnología, como decíamos, seguirá bajando, pero todavía es una barrera importante para las poblaciones con menos recursos, y es importante encontrar otros modelos diferentes, como lo que comentábamos antes de prepago o telefonía compartida, por ejemplo. Y muchas personas, muchos estudios dicen que el foco seguirá en el teléfono móvil como instrumento para acceder a las tecnologías. Unas segundas conclusiones son los factores clave de éxito que, a raíz de los estudios que hemos analizado y de los casos que hemos analizado, hemos extraído. Una de las conclusiones en este ámbito es que dentro del proceso de innovación de las empresas pues ha de haber un cambio de chip, y se ha de ver a los pobres, entre comillas digo esto, normalmente se dice a personas en situación de pobreza como socios y no solo como beneficiarios o consumidores finales. Por ejemplo, en Tiendatec ellos se han desplazado a estas comunidades y han trabajado con representantes de estas comunidades para entender cómo funcionan, porque allí es muy diferente a cómo compramos aquí. Por ejemplo, las aspirinas se compran de una en una, no se compra una caja como se compra aquí. Entonces han adaptado su herramienta a la realidad de allí. Un enfoque más participativo a lo largo de toda la cadena de valor, y escalabilidad y sostenibilidad por medio de alianzas efectivas, lo que comentaba Alberto, de que se han de hacer alianzas público-privadas y también tener en cuenta a las ONGs. Y finalmente, las últimas conclusiones, hemos intentado dar unas recomendaciones a raíz de toda esta información que hemos ido recopilando a los principales actores implicados en las TIC para el desarrollo, que serían las empresas, los gobiernos, las ONGs, donantes, organismos gubernamentales, universidades, o sea, está todo el mundo implicado básicamente. Y en cuanto a las empresas, pues creo que Alberto ya ha explicado las más importantes, que serían crear capacidad y espacio para la innovación dentro de la organización, porque hay temas culturales que se han de vencer cuando nos dirigimos a los mercados inclusivos. También hay que revisar el tema de lucro, qué significa cuando se trabaja con estos mercados, y de escala, pues eso, que igual son muchos pequeños, miles, en vez de unos cuantos grandes. Se han de fortalecer los vínculos con las comunidades y profundizar en su participación. Se ha de intentar conocer mejor a estas comunidades, construir capacidades para colaborar efectiva y participar en diálogos intersectoriales también. Y los gobiernos, pues principalmente, han de crear políticas públicas que permitan a las empresas invertir y retirar dificultades, barreras que hay ahora mismo con la burocracia y faltas de regulación. En cuanto a las comunidades y a las ONGs, pues las comunidades, por ejemplo, podrían identificar oportunidades que las empresas puedan aprovechar. Y las ONGs también han de tener un cambio de rol, porque en estos proyectos pueden tener un papel de facilitadores entre las comunidades que ellos conocen muy bien y la empresa. Y para ello, al igual que dentro de las empresas también se necesitan nuevas capacidades, dentro de las ONGs también se necesitan nuevas capacidades. Se necesitan especialistas que puedan entender temas de economía, de marketing, para poder hacer ese puente entre la empresa y las comunidades de estos países. Y en cuanto a los donantes y organizaciones de apoyo, pues los vemos como catalizadores para la promoción y la expansión del enfoque de mercados inclusivos,
como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo tiene ya algún proyecto en esta línea. Y con esto, pues finalizar con una frase de Kofi Annan en el que comentaba la importancia también de las tecnologías de la comunicación y la información para el desarrollo. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Sonia. Gracias, Alberto. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Blázquez de la revista ETIC. Le quería preguntar a Alberto Andreu, a nivel administraciones públicas, a la hora de operar en Latinoamérica, que habéis dado algunos ejemplos, ¿cuáles son las administraciones que os lo ponen más fácil y cuál es la que los pone más difícil? No soy capaz de responderte, porque define administración. País, en concreto tal o cual gobierno, en concreto tal o cual ministerio. No soy capaz de responder una pregunta tan amplia. No quiero decir que esté mal formulada, quiero decir que no la entiendo. A ver, ¿con qué nos encontramos? Yo creo que las administraciones públicas y las empresas se encuentran con un problema semejante, que es un problema de trabajo en silos, ¿vale? Cuando te pones a trabajar, por ejemplo, en un proyecto social y en un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con temas sanitarios, se pudiera pensar que solo es el Ministerio de Sanidad el que tiene que ver, pero no es verdad. Como antes comentábamos, requiere mucha más actividad de otras partes de la administración. Pasa igual con las compañías. Si mi compañero Fernando, que está ahí, quiere vender solo la parte de salud, lo tiene complicado, tiene que ir con la parte institucional, con una parte social, tiene que crear también un cierto ecosistema. Yo creo que aquí la dificultad está muchas veces en el trabajo horizontal, sea de una administración pública, sea de una empresa, sea de lo que fuere. El trabajo horizontal es lo más complicado. Y esto requiere una mirada distinta. Es una mirada que te incluye al mundo de la empresa, que te incluye al mundo de la sociedad, que te incluye al mundo de las asociaciones, al mundo de los pacientes, asociaciones, lo que tú quieras. Pero esa mirada horizontal es la más complicada. Y esa mirada horizontal muchas veces te lleva a otra cosa. Es que para lanzar un proyecto has de compartir presupuestos. Presupuestos dentro de las propias administraciones públicas. Y normalmente cuando hablamos de dinero somos binarios. O es tuyo o es mío. Y si es mío lo gasto yo y si es tuyo lo gastas tú. Pero juntos no gastamos nada. Y esto es lo más complicado, ¿vale? No sé si te he respondido, pero en el fondo casi siempre el problema es de una mirada transversal. Hola, buenas tardes. Yo soy Violeta, vengo de Metroscopia y escuchando un poco la presentación que habéis hecho y especialmente dirigiéndome a Sonia, me surge la duda de en este análisis que habéis hecho hace un año, hace año y pico, ¿no? Pues la presencia de las ONGs, las nuevas tecnologías y la influencia en los negocios inclusivos era muy real, ¿no? Pero actualmente existen otros movimientos, otras acciones, otros espacios, ¿no? En los que las nuevas tecnologías están teniendo mucho énfasis y están también haciendo que la sociedad civil pueda presionar y que pueda, ¿no?, romper ese triángulo del que hablabais también en un momento dado, ¿no? Y no sé si estáis haciendo alguna reflexión al respecto, ¿no? Pero como que se abre como un nuevo paradigma, un nuevo escenario, ¿no? En el que las nuevas tecnologías de los negocios inclusivos parecen que son pues tomados por otros agentes u otros interlocutores que hasta ahora no estaban incluidos en esa trilogía, ¿no? Que eran administraciones, sociedad civil y ONGs, ¿no? Es simplemente saber si estáis reflexionando, cómo veis este punto ahora más actual. Bueno, yo los movimientos sociales los tenía en una de las slides como un factor y los veo como un factor de presión sobre la política, sobre las empresas o para coordinarse, pero no los veo tan relacionados con el concepto de mercado inclusivo, porque cuando nos referimos a los mercados inclusivos o mercados de bajos ingresos, pues son una zona de la población
de bajos ingresos que necesitan que a través de la generación de económica de negocios, pues esto les va a ayudar a crecer y a salir de la pobreza. No lo veo del todo relacionado, o sea, está ahí también, es parte del cambio cultural de todo, pero no lo veo directamente relacionado, no sé cómo lo ves. Yo creo que está el fenómeno del crowd, en términos generales, ¿vale? Ese fenómeno del crowd utilizará y necesita utilizar las TIC como un elemento de captación de fondos. No te oculto que en los fenómenos de crowd, si tú generas plataformas de crowd, puedes con ellas generar un modelo de negocio también. Ayudas a la recaudación, pero quien gestiona esa plataforma ganará dineros, ¿vale? Y al final el fenómeno del crowd lo puedes utilizar para lo que quieras. Lo puedes utilizar desde para el lanzamiento de un proyecto al que estás buscando financiación, hasta para el lanzamiento de una iniciativa que quieres que se convierta en iniciativa popular, pasando por lo que tú quieras. Y de hecho te puedes encontrar ahora mismo con plataformas que surgieron para otras cosas, por ejemplo, para hacer regalos de boda colectivos a través de un evento, y que se pueden convertir perfectamente en plataformas de crowd. Yo creo que por ahí vamos a encontrar. Y luego había una última brecha que yo ponía, que era la brecha de la gobernabilidad / transparencia. Ahí también habrá circuitos que ya verás cómo en el próximo tiempo se crean ahí modelos diferentes. No sé si serán inclusivos, entiendo que no, pero sí estarán basadas sobre esto. Ya, yo me parece realmente muy bueno, ¿no? Y no quiero aguarle la fiesta a Alberto, pero esto al final es un gran negocio para Telefónica. Porque cuantas más aplicaciones haya, más gente utilizando, o sea, ¿cómo puede acceder la señora que vive en Chichicastenango a un móvil, pues 3G, porque eso es rentable al final? ¿Me estoy explicando? Estás explicando bien. No solo no me aguas la fiesta, sino que te agradezco profundamente la pregunta. Me explico. Si no es sostenible en el tiempo económicamente, no será. No será. Y yo creo que aquí tenemos que plantear este debate de lo social versus lo económico. El punto está aquí en la unión, ¿vale? Pero parece que se pierde a veces, ¿no? Que nos olvidamos del componente negocio y solo hablamos de los beneficios sociales que vamos a obtener, ¿no? Cuando realmente, si esto sale adelante, es por lo que tú dices, porque es sostenible y porque es negocio. Hagamos una reflexión. Nosotros ahora mismo estamos, por ejemplo, Vía Guaira, ¿vale? Vía Guaira. En Guaira, que es nuestro proyecto de emprendimiento, que sabéis que lo que estamos haciendo es solicitar y financiar proyectos de empresa que vienen, nosotros los incubamos aquí en la planta 9, la planta 8 creo que es, en la planta 8. En la planta 9 donde estaba el jefe, y así que igual, en la planta 8. Nosotros hemos hecho una oferta a gente para que nos traiga su proyecto de startup, y por definición lo que hemos encontrado es que entre el 12 y el 15% de proyectos son proyectos que pudiéramos catalogar de innovación social. Por ejemplo, unas aplicaciones para hacer video call center para sordos, por ejemplo, uno que se ha hecho en Brasil, o por ejemplo el tema de pescadores que hemos planteado. A esos proyectos, ¿qué le pide la compañía? Primero, que sean planteados como una empresa. Es empresa, con órganos de gobiernos de empresa. Segundo, que sea una empresa sostenible en el tiempo, es decir, que se financie sola y que gane dinero sola. Tercero, cuyo objeto social tenga un impacto social. Y cuarto, que yo creo que también es relevante, que tenga ánimo de lucro. Lo que estamos viendo es con esas empresas es que su lucro pueden hacer con él lo que quieran. Pueden reinvertirlo en más protegido social, reinvertirlo en nuevo proyecto social o reinvertirlo en lo que les den la gana, como por ejemplo la financiación del capital. Lo que está claro, y ya para terminar, quinta cosa, lo que les estamos pidiendo y viendo es cuál es el ecosistema social que crean, ¿vale? Para que eso sea sostenible y tenga un impacto social. Vía tejido comunitario, vía ONGs, vía lo que quieras. ¿Qué te das cuenta? Que si no es un modelo de empresa, se termina siendo una cosa rara y no funciona. Que si no es sostenible en el tiempo, termina pidiendo fondos públicos. Que si no tiene impacto social, es otra cosa. Y si no crea tejido comunitario, pues es otra cosa. Esos 5 criterios de los que te estoy hablando, en última instancia, son buenos para la compañía y en este caso, que se soportan sobre las TIC, son buenos para nosotros.
Y yo creo que eso es un fenómeno de win-win. Romper la inercia de que lo social va por un lado y lo económico va por el otro, yo creo que es donde está en el punto intermedio. Y eso me parece que no solamente no es malo y no me hago la fiesta, sino me parece que es legítimo. No podría funcionar de otra manera. Porque si no, terminaríamos con subvención pública, y ya sabemos que la subvención pública dura lo que dura y llega hasta donde llega. Y yo creo que de aquí a futuro, en Europa al menos, durará poco y llegará poco. Buenas tardes, yo soy Álvaro Martín de AFI y precisamente al hilo de esta última respuesta quería plantear algo que no sé si está en el estudio, y es que se ha hablado de objetivos de desarrollo del milenio, se ha hablado en algún momento al final de donantes, de recomendaciones o de conclusiones dirigidas a donantes, y no sé si se menciona el papel que tiene o que debería tener la ayuda oficial al desarrollo, los donantes bilaterales. En el caso particular de España, el papel que tiene o que podría tener la ECID, puesto que estamos en un momento en el que la restricción presupuestaria para la ayuda oficial al desarrollo ha sido brutal, no solamente en el caso de España, sino que la OCDE acaba de hacer públicas todas las cifras de sus países miembros. Y la ECID en particular yo creo que ha estado muy pegada al tercer sector, muy pegada al sector de ONGs y muy poco pegada a las empresas. Entonces, esta innovación que se plantea, de innovación social con un movimiento detrás de empresas, ¿en qué medida está siendo apoyado o cómo podría haber lazos de colaboración entre los donantes de ayuda oficial al desarrollo y las empresas? Bueno, en el estudio no habla en particular de la ECID, pero de este tipo de organismos, y sí que dice que han de fomentar esta relación entre empresas y las ONGs. Y en la ECID me consta que desde hace un año o dos tienen una figura para fomentar esto y para fomentar proyectos de este tipo entre empresas y ONGs. Pero es fundamental, o sea, el papel de este tipo de organismos han de facilitar todo esto, han de poner camino para que se pueda andar en esta línea. Hay una cosa, si me permites ampliar el dato, que yo creo que el futuro puede venir por aquí. Casi toda la cooperación al desarrollo está focalizada en OPEX, en gasto. No está focalizada en CAPEX, en inversión. Si nosotros parte de esa cooperación al desarrollo la dedicáramos a inversión, por ejemplo, en plataformas de este tipo, el efecto multiplicador que eso tiene sería enorme. Pero ese cambio se tiene que dar por parte de las asociaciones y de las instituciones que trabajan en cooperación al desarrollo y por parte de las ONGs que lo reciben. Porque en última instancia, en un momento determinado de su vida, tienen que decidir entre lo que les ayuda a mantener su coste fijo para sus proyectos, a lo que puede ser la mutación de esos fondos a la creación de infraestructuras de creación de tejido futuro. Esto es muy complicado. Pasa claramente con el mundo de la sanidad. Por ejemplo, ese es otro mundo distinto, pero que no es estrictamente de lo que estamos hablando. Pero ese cambio de OPEX a CAPEX nos daría muchísimas alternativas de futuro, con toda seguridad. Hola, yo soy Valentín Villarroel de Ongawa, y lo primero es daros la enhorabuena, ¿no?, por el libro y sobre todo por la pertinencia, ¿no?, de combinar TIC, desarrollo y negocios inclusivos, ¿no? Me vais a perdonar por más que una pregunta, primero voy a hacer una reflexión y luego os vamos a hacer una pregunta. Nosotros trabajamos en cooperación internacional centrados en tecnología, y dos de nuestras principales líneas, una es TIC y otra es precisamente la relación entre empresa y desarrollo, ¿no?, en un sentido amplio, ¿no? Intentamos estar en la medida de lo posible en esa zona intermedia entre la economía real y lo social, ¿no? Y de hecho somos una de las organizaciones que efectivamente, a raíz de lo que se ha comentado, estamos trabajando con la ECID en explorar, digamos, ese tipo de vías que abran nuevas posibilidades de participación de lo social y de la empresa, ¿no? En ese sentido, como bueno, tú, Alberto Andreu, has comentado que el interés que tenéis con este libro es moverlo para promocionar, pues yo os lanzo el reto de buscar vías, de colaborar conjuntamente, porque también estamos en las mismas, ¿no? Nosotros también desde el punto de vista de cómo las organizaciones sociales deberían incorporar, por un lado, las TIC y por otro lado también la perspectiva de la participación de la empresa, ¿no? Y yendo un poquito a la pregunta, es si dentro de lo que son los sectores tradicionales de desarrollo, salud, educación, generación de ingresos, participación ciudadana, etcétera, si de alguna forma tenéis identificado, digamos, en qué ámbitos
se ven más oportunidades precisamente para esta aplicación de negocios inclusivos basados en TIC. Gracias. A ver, yo creo que de alguna forma tenemos ejemplos bastante nítidos. Por ejemplo, el mundo del mayor. El mundo del mayor es bastante claro. Se está planteando la posibilidad de hacer, por ejemplo, circuitos de teleasistencia con videoconferencia para mayores en soledad. Eso tiene un tratamiento X y no nos olvidemos que Europa es un continente viejo, ¿vale? Ahí hay un potencial grande. Otro mundo es el mundo de la discapacidad. Europa establece que el mundo de la discapacidad de aquí al 2020 puede generar un volumen de negocio de en torno a 30.000 millones de euros. Cuando hablo de escalabilidad, cuando hablo de accesibilidad, cuando hablo de un montón de cosas. Otro mundo es el mundo de la eficiencia energética. Vía TIC es muy fácil generar ahorros en consumo energético. Hay algunos estudios que establecen un importe de en torno a 600.000 millones de ahorro de aquí al 2020, solo en Europa, utilizando TIC. Otro caso evidente es el mundo de la salud. Utilizando salud, gestión de crónicos, gestión de pacientes crónicos, se reduce claramente lo que es los ingresos por recaídas. Hay otro tema importante, por ejemplo, salud. Permíteme un ejemplo, ¿no? En Brasil, nosotros en Brasil, vía una compañía que tenemos, que es nuestra marca brasileña, que es nuestra, es Vivo. Vivo está estableciendo circuitos de telemedicina y teleasistencia a través de un barco que va por el Amazonas, ¿vale? Ese barco tiene una antena satelital y ese barco lo que está mandando es, pues va paseando por diferentes sitios, baja médicos, atiende y cuando hay alguna cosa de asistencia en concreto se le monta al niño del turno o al paciente del turno del barco y se va. 2 años después, la mortalidad infantil se ha reducido a cero en la profunda Amazonía. Y mucha gente pensaba que esa antena iba a ser tremendamente deficitaria, es decir, que había que poner mucho dinero para mantener esa antena y el barco. ¿Qué ha ocurrido? Que como eso da cobertura a un montón de pueblos de allí, la antena es autosostenible porque muchos de los señores que viven allí tienen móvil y con ello están viviendo. En consecuencia, ese es un poco el tipo de modelos. Te he puesto 4 o 5 ejemplos, ¿vale? Pero si te vas al mundo de la cultura, yo creo que podríamos encontrar también algunos, el mundo de la educación. El libro plantea determinados ejemplos, ¿no? Nosotros hemos hablado, las brechas que identificaba Sonia, nosotros les hemos puesto nombre y apellido, ¿no? Que son, pues, para nosotros, brecha geográfica, brecha de capacitación y tal. Y luego hay otro elemento importante, por ejemplo, la parte de rentas, la capacidad de comercializar smartphones en América Latina a 90 o 100 euros, dólares, es relevante, cuando aquí los tienes entre 500 y 600. Es verdad que vas a una capa, pero es verdad que puedes ir a segmentos D y E, que son los de más bajos ingresos, con modelos de financiación distinta, ¿no? Y eso te permite otra situación diferente. Más o menos por ahí un poco iría un poco al hilo de tu pregunta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nada más. Dar las gracias a todos. Gracias.